Buenos días, tardes o noches, depende de estén. Soy muy de FedEx y aquí, estando ya a algunas horas de Navidad, se me ocurrió hacer un top, pero no un top de alegría, no, sino un top de amargura. Este top va a estar relacionado a 5 consolas. Sí, pero no solamente a consolas, sino que voy a también dedicándome a los add-ons. A lo que voy es que este top va a ser dedicado a las 5 peores consolas o add-ons que ha sacado X compañía. Y bueno, decidí hacer un top 5 basándome en las 5 grandes. En este caso, Atari, Nintendo, Sega, PlayStation y Xbox. Y bueno, qué mejor manera que empezar que anunciando claramente que estas consolas no son para nada recomendables. Bueno, puede ser la primera. La primera que vamos a ver en el top puede ser que sea la única que sea la única que podría recomendar. Ya las otras, pues nomás los vería solamente como artículos de colección que otra cosa. Así que bueno, vamos a empezar y les advierto, va a haber sorpresas. Así que ojo. Bueno, para empezar este top nos vamos a ir con Microsoft en el puesto número 5. Con Microsoft tuvimos Xbox 360 y la que nos presenta este top, la Xbox One. Esta consola es un consolón. Tiene una potencia brutal, es casi un PC esta Xbox One. Pero la familia de Microsoft es la peor de todas. ¿Por qué es la peor de todas? Si es una consola con un gran con buen catálogo, con retrocompatibilidad, entre otras cosas. Bueno, esta consola nació muerta, señores. Y sí, también abarco Xbox One X, porque apenas hay diferencias. Bueno, esta consola cuando se anunció fue un desastre. La anunciaron siendo una consola que se tenía que conectar online las 24 horas. No podías prestar tus juegos y no iba a estar vetada en algunas regiones. Esto, por supuesto, no cayó para nada bien a los usuarios de Microsoft y, por supuesto, a los videojugadores. Para colmo, el directivo, que no me acuerdo el nombre, dijo claramente que si quieren una consola que se pueda compartir juegos ni que no necesite internet, vayan por la Xbox 360. Con esto te das cuenta que no sé si este sujeto fue un infiltrado e hizo lo posible para que Microsoft cayera, pero por culpa de esa presentación horrible, que lo único que presentaba eran servicios, poder ver deportes, películas, etcétera, pero yo me estoy comprando una consola para jugar. Está bien que tenga todo esto, pero dame los juegos. Y nada. Puramente para poder ver televisión, así te la estaban vendiendo. Como un reproductor, como un codificador te lo estaban vendiendo, más que nada. Lo cual no gustó para nada. Y sobre todo, esta consola tenías que comprarla obligatoriamente con el Kinect. Cuando se sorprendió todo eso, Microsoft perdió la generación. Sony, ¿qué hizo? Cuando anunció su Play 4, que la verdad no hizo mucho que digamos en sus primeros años para ganar la competencia, porque no tenía competencia básicamente, fue demostrar que Play 4 no tenía nada de eso. Podías jugar libremente, no necesitabas internet las 24 horas, podías prestar tus juegos sin ningún problema. Y de hecho hicieron un tutorial cómo prestar un juego, cosa que en Xbox se planeaba que no se hiciera. Obviamente dieron marcha atrás de todo esto una vez que vieron las críticas terribles que recibió Microsoft y Xbox. Y es una lástima porque el primer Xbox cuando llegó
fue una novata y aún así le hizo frente y le ganó a GameCube. No pudo nada con Play 2. Y con Xbox 360 se ganó casi la generación. Lamentablemente sabemos el problema del anillo, luz de la muerte y otras cosas. Después se solucionaría eso, pero ya el daño ya estaba más o menos hecho. Ahora sí, Xbox 360 sigue siendo considerada la mejor consola de Microsoft. No lo dudo, es la mejor. Pero Xbox One, a pesar que se corrigieron todos esos errores y tiene retrocompatibilidad con Xbox y Xbox 360, lo cual es un lujazo, lamentablemente es la perdedora de esta generación y la perdedora de la familia Xbox. Por eso lo menciono, esta consola es algo que sí vale la pena, pero de las de Microsoft es sin duda la peor consola de todas. Número 5 en mi lista. Pasamos al número 4. Y en el número 4 tenemos a... ¡sorpresa! Tenemos a Sony. Sony, con Play 1, con Play 2, lo hizo de maravilla. Ganó la generación y fue invicta. Nadie podía toserle. Sony tenía a todos bajo su control. Luego tuvimos la portátil PSP. Un consolón, mi portátil favorita, si me lo preguntan. Y después vinieron problemitas como con Play 3 y Play 4, ya sabemos, ese anuncio de Play 3 vendiéndola a 500 o a 600 dólares, ya no recuerdo bien el precio, pero era una locura. Y estamos hablando del 2006. Y después, por supuesto que Sony tuvo sus problemas con el anillo de la muerte, que en las primeras pantallas de PlayStation 3, aunque no fue tanto lío como fue con la luz roja de la muerte de Xbox 360. Pero bueno, se solucionaron. Play 3 y Play 4 al final terminaron siendo consolas buenas y terminaron teniendo un gran catálogo y todo eso. Está bien. Se limpiaron las manos. Después de un mal debut, salieron adelante. Y bueno, muchos dirán, tendría que estar PlayStation 5 la Play 5 acá en la lista. ¿Por qué está la PlayStation 1 acá? Bueno, PlayStation 5 recién salió y sí, la verdad es que de las consolas modernas es la más decepcionante. Sin embargo, una cosa a favor que tiene esa consola es que por lo menos es compatible con Play 4. Así que si nunca tuviste una Play 4 pero querés jugar los juegos de Play 4, ahí lo podés jugar sin problemas. Pero yo creo que el peor desastre de Sony... Sí, acá vemos la mítica PlayStation, pero no se dejen engañar, no es la PlayStation 1 que conocemos, no. Esta es la PlayStation Mini, señores. Ya saben lo que fue esta consola. Una consola que se hizo para competir con las mini de Nintendo. Y el resultado fue terrible. Vamos a empezar por los errores de esta consola. Esta consola tenía un catálogo limitado. Segundo, los juegos seleccionados, la verdad, solo pocos eran memorables y que hicieron grande a esta consola. Tercero, esta consola, ¿cuánto costaba? Me parece que costaba 100 dólares. Costaba un poco más cara que una Super Nintendo y una NES Mini. Cuarto, la región que se escogió fue la PAL. Ustedes sabrán que los juegos PAL van más lentos que en las versiones americanas y japonesas. Terrible, terrible. Y lo peor de todo... Después, número 5, la interfaz. La interfaz era horrible. Era muy simprona, dejaba mucho que desear. Era muy fea. Y lo peor de todo, número 6. Todo esto se estaba emulando por una ROM de internet. No era una ROM creada por ellos, como se hicieron con NES o Super Nintendo Mini. No, esta PlayStation Mini tenía una emulación terrible. Agarraron un emulador de PC, no sé cuál la verdad, pero la verdad de dudosa calidad, y se lo implementaron a la consola y le agregaron estos juegos. Yo entiendo que algunos juegos era imposible que estuvieran, al menos que llegaran a tratos. Ya sabemos como, por ejemplo, Gran Turismo, que recordemos que tiene muchas licencias y tenía que llegar a Sony y pagar mucha plata por eso. Entiendo porque algunos juegos no están.
pero hay otros que no tienen sentido, que podrían haber estado perfectamente. La gran mayoría del catálogo parece que está de relleno. Sí, algunos son juegos que salieron al principio de la consola y todo, vale, pero no, la gran mayoría, muchos no fueron memorables. Vamos, no están ni los Crash ni los Spyros, que sí, hoy en día pertenecen a Activision, lo que quieras. Va, a Microsoft hoy en día estos juegos pertenecen, pero aún así Sony pudo haber arreglado algo. Saben bien que Crash y Spyro fueron, gente, seamos sinceros, fueron las mascotas de la primera PlayStation. Fueron los que te vendían la consola y todo, y eran juegos de una calidad fantástica. No estaban presentes. En fin, horrible, terrible, terrible. El daño que esta consola hizo, esta mini, fue terrible. La idea era buenísima. Podía haberse comprado y vendido perfectamente si hubieran hecho las cosas bien. Pero no, sacaron un producto desastroso. Y el mando, que si bien el mando de la primera PlayStation no tenía la lógica así, porque esta consola quería representar lo que era la PlayStation en sus inicios, podían haber sacado un mando, podrían haber traído también el mando analógico. Que ya hay juegos que sí o sí tenés que jugarlos con el analógico, como es el caso de Ape Escape, que por cierto creo que no está en esta ROM. En fin, esta consola es un desastre, fue un fracaso, el fracaso más grande que ha tenido Sony en ventas, y en serio, el precio bajó terriblemente porque esta consola se estaba estanqueando en locales, nadie las vendía, nadie las compraba. Incluso Sony tuvo que hacer ofertas para que si tú te compras una Play 5 te regalamos una PlayStation así, directamente deshaciéndose del stock totalmente. Esta consola creo que terminó vendiéndose a menos de $20. El daño fue terrible, pero había que quitársela de inmediato. Y ya con esto yo no sé si Sony se va a animar a hacer una PlayStation 2000, la verdad. Que repito, se pudo haber hecho un gran trabajo. A ver, el diseño de la consola de todo mini es precioso, no lo voy a negar. Y como para colección es hermosa. Pero es un desastre. Hoy en día, si esta consola yo la recomiendo, les recomiendo que la abran, le quiten ese emulador terrible, le pongan una micro SD con un pendrive y le agreguen una Raspberry, mejor dicho, una Raspberry, le pongan todo eso y le pongan un emulador y hagan su propio emulador de Play 1 y agreguen todo el catálogo y ahí jueguenlo. Yo recomiendo eso, porque eso se puede hacer perfectamente. Obviamente se podía hacer también con la NES y la Super Nintendo, pero es más recomendable hacerlo esto con la mini PlayStation. La verdad, un desastre esta consola y el peor fracaso de Sony de la historia, sin dudarlo. Bueno, pasamos al número 3, que imagínense, si esta consola es un desastre, y lo que viene después, agárrense. Y la tercera en aparecer es nuestra amiga Sega. Sí, señor, Sega. Gran compañía. Una de las compañías más importantes en la historia de los videojuegos. Sega, señores. Sega. Muy influyente y pero muy popular en los arcades. Sega. Que bueno, empezó con la SG-1000, luego cambió a Master System, la consola de 8 bits de Sega que quiso hacer el frente a la NES Famicom. Y bueno, en Europa y en Brasil le triunfó esta consola, porque la verdad fue un gran éxito. Claro, en América y en Japón Nintendo tenía el terreno ganado. Después sacamos Sega Genesis, que es posiblemente la mejor consola de Sega de la historia, y la más popular sin dudas. Ya sabemos lo que es Mega Drive. No hace falta decirlo, todo el mundo creció, la gran mayoría creció con una Mega Drive. Consola fantástica. Después venían los add-ons, como Sega CD, que podía haber estado acá en stock perfectamente. Fue un fracaso Sega CD, pero Sega CD por lo menos tenía sus joyitas, la verdad, y era un aparato algo futurista para su momento. Se le puede perdonar algunas cositas. No todo, pero se le puede perdonar algunas cositas. Después tuvimos Stadom. Ya vamos a hablar de Stadom. Después vino Saturn.
que podía haber estado acá Saturn, pero siendo honesto, Saturn para nada era una mala consola, la verdad. Tuvo un gran catálogo, sobre todo en Japón, donde explotó y donde fue más popular. En América y Europa, lamentablemente, PlayStation se la comió viva. Y bueno, hoy en día los juegos de Saturn son carísimos. Y por el mismo Dreamcast, que sin duda es una consola bárbara y que fue una consola que se hizo con mucho amor. Y por fin nos dieron una consola muy buena. Lamentablemente, por tantos errores, peleas entre Japón y América, con las divisiones de Sega, pues bueno. Ni olvidar que Saturn la vendían a $100 más cara que PlayStation. Y además que la consola la vendieron mucho antes de lo que tenían que haber vendido. Y la vendieron en algunas cadenas. Y otras se sintieron traicionadas y no la querían ni ver. Eso afectó demasiado las ventas de Saturn en América, en Europa. Además que los primeros ports eran malísimos. Pero bueno, dentro de todo Saturn es una consola muy infravalorada y es una consola que tiene un gran catálogo. Y por supuesto es una consola muy difícil de emular, obviamente. Pero bueno, volvemos atrás y hablamos del peor fracaso de Sega, que es 32X. La peor cosa que pudo crear Sega. Porque esta cosa es lo peor que Sega creó. A ver, esta consola... Esta DOM salió para darle un poco más de vida a la Sega Genesis. Hasta la llegada de Saturn. Sin embargo, Saturn y Play 1 ya estaban a la vuelta de la esquina. Ya estaban llegando la generación de 32 bits. Y Sega hizo este add-on. Que este add-on fue hecho por Sega América. Y este add-on fue un desastre. Vendió poco porque... ¿Para qué quiero esto si Saturn y Play 1 están a la vuelta de la esquina? ¿Para qué? Poca gente lo compró. Esta cosa se vendió después a precios muy baratos. Hoy en día es un producto de colección. Es un producto muy caro. Y bueno, no voy a negar, tiene sus cositas esta consola. Como el juego de Colibrí, que es un shoot 'em up, que está bastante lindo. El Sonic... El Nuclear Chaotix, digo, que no está nada mal. A pesar que me jode un poco la mecánica esa de tener un anillo y tener que arrastrar a tu compañero. Un port de Mortal Kombat 2 que estaba bastante bien hecho, estaba muy bueno. Pero de ahí, poquito juego. Tuvo un catálogo muy desastroso. La verdad es que tuvo creo que menos de 20 juegos esta DOM. La verdad. Y bueno, encima era un lío conectar esta consola. Porque sí o sí necesitabas la Sega Genesis. Tenía su propio cable de alimentación. O sea, tenías que hacerte un lío para conectarla. A más no poder. Un desastre, la verdad. La peor cosa que pudo sacar Sega, sin dudarlo. No hay nada peor que 32X. Puesto número 3 en la lista. Puesto número 2, señores, se viene lo más triste. Nuestra amiga Atari. Pudo haber estado 4800. Pudo haber estado la Atari Jaguar. Pero hay algo peor que esas dos. Y es el add-on que sacaron. Atari Jaguar CD. La peor cosa que pudieron sacar. Cuando la Atari Jaguar te la vendían como una consola de 64 bits, que era una consola más potente, porque esta consola salió cuando ya aún seguían los 16 bits, no habían salido todavía Play 1 y Saturn. Atari con los huevos al aire dijo, miren, yo saco mi consola de 64 bits y me la pelan Sony y lo que venga. Este add-on fue una basura. Muchos venían defectuosos, no andaban. El catálogo que tenía era un desastre. Ya de por sí la Atari Jaguar era un desastre. Miren que Atari Jaguar pudo estar acá en el top. Pero Jaguar CD es, conclusión, lo peor que pudieron haber sacado. De una compañía que era lo más grande en los 80, hasta que sacó el juego de T y el juego de Pac-Man, que se fue todo al diablo.
Y que no quisieron socializarse con Nintendo, porque Nintendo al principio cuando quería traer la NES a América, la quería vender pero a manos de Atari. Atari podía haber destruido la Nintendo NES y pudo haber sido grandioso. Pero Atari no quiso. No quiso porque la ColecoVision se estaba jugando al Donkey Kong. Y se supone que los derechos de exclusividad en consolas lo tenía Atari. Y Atari se recota calentó con Nintendo, los demandó, no quisieron saber nada. Y Nintendo, en cortos, que ya venía de la demanda de Universal y todo por el tema de Donkey Kong y King Kong, me parece que ganó el juicio todo. Sí, ganó el juicio. Ganó el juicio y, sobre todo, además, Atari tuvo que pagar no sé cuánto. Y lo peor de todo, Nintendo se sintió tan bien al hacer eso. De acá vienen las demandas, señores. De acá vienen las demandas. Que decidió llevar la Famicom a América. La rediseñó todo junto al robot y el resultado ya se lo saben. El resto es historia. Nintendo fue un mega éxito, salvan la industria de videojuegos, etc. Y Atari se hundió. Se hundió hasta llegar a esta basura. La Atari Jaguar CD. Que hoy en día es un artículo de colección muy codiciado, es un artículo de colección muy difícil de encontrar. Y como dije, muchos de estos Jaguars venían defectuosos. Terrible. Si no me creen, vean la reseña de Angry Video Game, que le hizo una reseña a Atari y Atari Jaguar. Y habló de este artilujo que parece una tapa de inodoro. Venía defectuoso. Terrible. Compró como 3 o 4, no me acuerdo bien. Una de la peor basura que pudo sacar Atari. Número 2 en mi lista. Y en el número 1, señores. En el número 1. Ya hablamos de Microsoft. Ya hablamos de Play. Ya hablamos de Sega. Ya hablamos de Atari. Hablamos de 5 consolas. Y en el número 1, señores, tenemos a Nintendo. Sí, no voy a mostrar el top número 1 todavía. Vamos a hacer un repaso a las consolas y lo que sacó Nintendo. A ver, la Game & Watch fue un gran éxito. Es un artículo de colección y muy querido. La Famicom NES, nada que decir. Exitazo total. Muy bien hecho. Y todo un lujazo. Game Boy. Fenómeno, exitazo total. Lo veo que Game Boy Color y Game Boy Advance. Super Nintendo. Palabras mayores, la mejor consola de Nintendo de la historia. Atari Jaguar. Perdón. Virtual Boy. Que sí, señores, aunque usted no lo crea, no va a estar Virtual Boy en el número 1. No, porque hay algo peor que el Virtual Boy, aunque usted no lo crea. Creo que ya sabrán qué es, pero bueno. Pero Virtual Boy pudo estar perfectamente en primer lugar. Virtual Boy, un desastre, una consola que el peor fracaso grande de Nintendo fue sin dudarlo. La consola que quería ser una realidad virtual, pero miraba muy al futuro. Los Yamauchi y los otros querían que lanzara el pobre Gunpei, que creó la Game Boy y el Game & Watch, quería que lo lanzara, y por supuesto Metroid quería que lo lanzara rapidísimo, etc. Y cuando sacó la consola era un prototipo, era un desastre, el catálogo de juegos era diminuto, que los pocos rescatables que veía ahí creo que era el Wario, el primer Wario, pero ya de ahí nada más. Y lo peor de todo, Dios mío, es que la consola en sí te daba dolor de cabeza, te dolía el cuello, tenías que esperar 15 minutos para mejorar la vista. No, un desastre. Y yo probé la Atari Jaguar. Y fue, perdón, Dios, es que me estoy viendo el diseño de Atari y se me viene Atari. No, el Virtual Boy. Yo probé el Virtual Boy y es un desastre, la verdad. Es un artículo de colección hoy en día. Todas las cosas que estamos viendo aquí son artículos de colección hoy en día. Para jugar mejor, mira la pareja. Pero, como digo,
Para coleccionar está bien y todo, pero ya de ahí nada. Y es un artículo bastante cotizado y muy caro. Pero bueno, no sé con el tema. Después de eso tuvimos Nintendo 64. Consola que es de mis favoritas. Que perdió la generación con PlayStation. Aunque le ganó a Saturn, no fue un fracaso para nada. Pero Nintendo se sintió traicionado y se sintió mal. Sí, ya sabemos, el error de los cartuchos, las peleas, perdió muchas compañías, etc. Pero aún así Nintendo 64 es una gran consola y tiene un catálogo muy bueno. No es enorme, pero oye, tiene variedad. Y eso es lo importante. Mejor calidad antes que cantidad. Después tuvimos GameCube, otra consola infravalorada. Muy linda y todo el cubito, pero nada que hacer. Y esta fue la gran perdedora. Aunque creo que le ganó a Dreamcast en ventas. Triste lo de Dreamcast, pero bueno. Wii, que bueno, la Wii volvió a las andanzas y ganó. Le ganó la generación y todo. Pero utilizando cosas de GameCube, mejoraron un poquito los gráficos y ya estaba. Muy buena la Wii, consola muy buena para emular y buen catálogo. Y era compatible con GameCube. Wii U, que otra consola que como consola para emular y todo, fantástica, es muy buena y era compatible con Wii. Está bien y todo, pero Wii U fue un gran fracaso, sinceramente. Después tuvimos, antes de eso, por supuesto, tuvimos DS, la portátil más vendida de la historia. Una consola muy buena, aunque yo me decanto un poco más con PSP. 3DS, consolón bastante bueno, muy pero muy bueno, compatible con DS y todo. Que le ganó a la Vita de Sony. Que me parece que olvidé mencionar a la Vita. Pero bueno. No, Vita pudo haber sido el peor fracaso de Sony, pero ya saben que el PlayStation 1 Mini fue peor. Y por último tuvimos el Switch, y ahora Switch 2. Switch ya sabemos que fue un mega éxito y es considerado una de las mejores consolas de toda la historia, etc. Perfecto, no hay ningún problema, tuvo un catálogo fantástico. Y ahora Switch 2 de a poco está levantando un poco. No está siendo tan consolidada como lo fue Switch 1, pero oye, tampoco le ha ido mal en ventas. Lo digo más que nada por sus polémicas, sobre todo con algunos juegos, pero bueno. Y luego de pasar toda la historia de todas las consolas de Nintendo, volvemos para atrás y nos vamos a la época de Nintendo 64. Nintendo 64, como digo, no es ni de broma la peor consola, no es lo peor que ha sacado Nintendo. Sin embargo, lo que está en el puesto 1 es considerado lo peor, el fracaso más grande de Nintendo y nunca salió de Japón. Y es un artículo de colección muy caro. Y el límite y los juegos que tenía se cuentan con los dedos, se cuentan con los dedos de las dos manos y sobran todavía. Damas y caballeros, lo peor de lo peor. Nintendo 64 DD o Disk Drive. Esto es la peor cosa que han sacado, el peor fracaso que ha sacado Nintendo y la historia de los videojuegos. No hay nada peor que esto. Nintendo 64 fue una consola muy buena, tuvo un gran catálogo y Nintendo quería llevar otros juegos, pero con más potencia. Y sacaron Stardom, ya que los cartuchos no tenían tanto espacio y todo. Y bueno, sacaron Stardom que usaba discos magnéticos, que eran como unos disquetes pero gigantes. Y se insertaban ahí como si fuera un VHS. Arriba por los lados estamos viendo la ranura donde va metida la Nintendo 64. Si ustedes se fijan, abajo de Nintendo 64 hay hay una tapita que se puede abrir. Ahí va conectado el Nintendo 64 DD. Esta consola fue un mega fracaso. La gran mayoría de sus juegos eran secuelas de Mario Paint, básicamente. Y el único juego de verdad era una versión mejorada, una versión muy superior y que tenía más contenido de F0X. Que esa versión de F0X es sin dudas
la única razón para poder comprar esta cosa. Pero de ahí nomás, el producto fue un mega desastre. Fue un mega fracaso, nadie lo compró. Nintendo ni siquiera había puesto discos, sino los disquetes gigantes esos que ya mencioné. Y aún así tenía menos espacio que un disco de Play 1. Acá se planeaba que saliera Zelda. Cuando estaba planeado 64, que salía después Ocarina of Time. Y claro, algo de eso también se agarró con Majora Más, que también iba a salir acá. Super Mario 64 iba a tener una versión también, con mejoras y todo. Más nada, que hubiera sido lindo para hacer eso. Edward Mother 3 iba a salir acá, que iba a llamarse Mother 64, que al final también se llama Mother 3. Bueno, el mejor juego de la saga, sin duda. Iba a salir acá para el Disc Drive. Y bueno, también te lo vendía con un mouse. Por supuesto, porque como la gran mayoría de los juegos eran secuelas de Mario Paint, pues bueno, necesitabas el mouse. En vez de usar el control de 64 con ese stick analógico que se rompía al tan solo verlo. Pero bueno, el fracaso de esta consola fue tan grande que nunca salió de Japón. Se quedó ahí. Hoy en día es un artículo de colección muy cotizado y muy caro. Para jugar, olvídate, es una basura. Es una basura. Sinceramente, los catálogos de juegos que tiene, la verdad, como dije, el único juego de verdad que tiene es esa versión de F0, pero nada más. Y bueno, puede ser que haya gente que le interese programar y a lo mejor gente programa y saca para esa consola, pero ¿quién tiene esto hoy en día? Pocos. Gente con plata. Solo ellos pueden tener esto. Nada más. Por esto y por muchas cosas más, este es el peor, no solamente es el peor fracaso de Nintendo. Ya que le gane a Virtual Boy como lo peor de Nintendo ya es algo terrible. Es el peor que todo lo que hemos mencionado, porque lo otro por lo menos sí salió en otras regiones. En fin. Número 1, Nintendo 64 TT. Estos son sin dudas las peores consolas o artefactos que han hecho para ciertas compañías. Esto sin duda es lo peor de lo peor. Así que bueno, nada más que decir, señores. Espero que les haya gustado el video. Díganme en los comentarios cuáles son para ustedes lo peor que ha sacado de estas 5 compañías. Y nada, nada más que decir. Un saludo a todos. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Un saludo y hasta pronto.